Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a enseñar los resultados presentados por la compañía de Apple. Apple, como sabes, presentó la semana pasada, el 1 de agosto, el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, pero yo te traigo este vídeo en esta semana porque ha ocurrido algo interesante. Como ya has visto en el canal, esta semana realmente ha pasado lo que se conoce en teoría como un lunes negro, sobre todo para las bolsas de Japón y además también en distintos puntos, precisamente por la incertidumbre de recesión en Estados Unidos. Todo eso te lo he explicado en el vídeo anterior, pero yo aquí en este vídeo con Apple pues lo que te intento traer es como una compañía que ha presentado buenos resultados y que, como puedes ver aquí en el gráfico de la semana tras la presentación de esos resultados, pasó de 214 a prácticamente 224 al día siguiente de la presentación de resultados, pero fíjate que justo ahora se encuentra en los $205 por acción, es decir, con una caída que lleva hoy, que acaba de abrir el mercado, del 6% a lo largo de la semana, y fíjate que un 2% en el día de hoy. Pero lo interesante es que esta compañía, incluso después del lunes de esta semana, el mercado no la llegó a ofrecer a 198. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es, por supuesto, enseñarte de una forma resumida los resultados que ya presentó Apple para que veas que efectivamente fueron resultados muy buenos, y también digamos que voy a hacer una pequeña valoración, pero teniendo en cuenta o aprovechando en nuestro favor estos momentos de incertidumbre. Como ves, en el mercado pues sigue cayendo precisamente porque hay negatividad en el mercado todavía. Como ya te comenté en el vídeo anterior, el VIX había subido a más de 50 y todavía sigue en niveles preocupantes o niveles que se podrían considerar de incertidumbre o de miedo de los mercados, y precisamente esto puede generar volatilidad, y por eso es por lo que te traigo esta posible oportunidad, o por lo menos un ejemplo para que veas lo que tenemos que centrarnos nosotros, que es más en mirar los fundamentales de la empresa y no tanto en lo que haga la cotización al corto plazo. Entonces, como siempre, lo primero que voy a hacer es, vamos al Investor Relation, vamos a buscar los resultados de la compañía. Fíjate que aquí hay un resumen de lo que nos dice el CEO de la compañía, que lo he visto muy bien, pero directamente me voy a ir a los resultados. Y fíjate como, por ejemplo, aquí en ventas, de hecho voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veas mejor. Fíjate que en ventas pues superaron tanto trimestralmente como en los 9 primeros meses, de 60.000 millones a 61.000 millones, y en este caso también de 230 a 224 en productos, es decir, ahí se redujo un poco. Pero luego fíjate que la parte de servicios mejoraron de 21 a 24 y de 62.000 millones a 71.000 millones. Total de 293 a 296 y de 81.000 millones a 85.000 millones. Luego, en cuanto a los costes, es verdad que aquí en productos se mantuvo o incluso se redujeron, y luego en servicios consiguieron mantener los costes de servicios, lo que hace al final que los costes, como ya sabes, no aumentan tanto, y esto por supuesto hace que la compañía tenga apalancamiento operativo. Al mismo tiempo, los gastos operativos, es decir, estamos hablando de investigación y desarrollo, venta general y administrativo, pues como ves aumentan un poquito trimestralmente y también a 9 meses. Total, quiere decir que el aumento es mucho menor de lo que aumentan los ingresos, por tanto llegamos a un beneficio operativo donde la compañía realmente ha aumentado tanto trimestralmente como aquí a 9 meses, y a un beneficio neto de 19.000 millones a 21.000 millones y 74.000 millones a 79.000 millones. Y esto al mismo tiempo repercute en los EPS, porque como sabes, y ya te he explicado en el canal en vídeos anteriores del análisis de la compañía, que esta compañía recompra agresivamente acciones. Por tanto, los EPS se han disparado de 4,67 a 5,11 y de 1,26 a 1,40. Realmente, cuando digo dispararse, es porque el crecimiento de la compañía es más moderado, es decir, de un dígito simple, un 6, 7, 8%, pero luego gracias al crecimiento de los EPS por esas recompras, esta compañía tiene crecimientos en EPS de doble dígito, de 10, 11, 12%, lo que quiere decir que eso ayuda al final a la rentabilidad de los accionistas. Y por supuesto aquí puedes ver cómo las acciones en circulación se van reduciendo de 15.800 millones acciones en circulación a 15.400 millones de acciones en circulación a 9 meses, o 15.700 a 15.300 millones. Y además, en cuanto a segmentación de forma geográfica, puedes ver aquí como por ejemplo en América aumenta, en Europa aumenta, todo esto trimestral. Aquí en China realmente, como veremos ahora, realmente donde único tuvieron un problema y donde no batieron las estimaciones o consenso de analistas. Luego fíjate que Japón también aumenta y también el resto de Asia Pacífico aumenta. Total, de manera trimestral hay un aumento de esas ventas
tanto repartido de forma geográfica, como ves, prácticamente en todas las zonas aumenta, y no es el trimestre fuerte de Apple, porque como sabes, Apple cuando saca los nuevos iPhone o los nuevos dispositivos es cuando realmente tiene mayores ventas, pero esto es interesante tenerlo en cuenta porque además a 9 meses también fíjate que ha aumentado en todo, salvo por supuesto en China. De hecho voy a hacer un pequeño inciso y fíjate lo que te comentaba, que con esta imagen de Consensus Gurus ves que realmente es que la compañía ha batido o ha superado todo el consenso del mercado absolutamente en todo, salvo en las ventas en China. Como ya te he explicado en el canal, en China pues hay ciertos problemas, digamos que no se está vendiendo tanto porque hay problemas económicos más reales de la economía real, y por tanto digamos que allí no se está comprando. Ya lo hemos visto por ejemplo con el caso de Starbucks y con otras empresas, es decir que realmente los problemas que hay en China son generalizados, y evidentemente pues Apple no ha sido una excepción, pero bueno, digamos que la caída con respecto al consenso o la diferenciación ha sido tan solo del 3.5%, cosa que como ves no solo han tenido crecimientos sólidos, sino es que encima también han batido el consenso de analistas, que como sabes eso es motivo más que suficiente para que el mercado te suba la cotización en bolsa. Si seguimos bajando también viendo por categorías, vemos que los iPhone, que ya evidentemente digamos que es una categoría más madura porque venden o tienen mucha facturación por esta parte, pues fíjate que se reduce ligeramente, pero realmente estamos hablando de que más o menos se mantiene en torno a los 39.000 millones, 39.600, 39.200. Y fíjate que a 9 meses 156.000 millones a 154.000 millones, 2.000 millones de diferencia, pero luego es verdad que eso digamos que lo coge por otra parte, como puede ser por ejemplo los Macs. Recuerda que también Apple, una cosa que va haciendo año tras año es renovando ciertos dispositivos para que evidentemente el ciclo del dispositivo, al ser nuevo, pues vengan nuevos compradores que quieran volver a renovar sus dispositivos, y eso hace que sigan aumentando las ventas. Y luego fíjate que tanto trimestral como aquí a 9 meses también aumenta, y luego en el iPad también aumenta trimestral, pero luego digamos que a 9 meses disminuye un poco. Luego en accesorios, hogar, etcétera, pues digamos que aquí más o menos se mantiene estable o incluso decrece un poquito, al igual que a 9 meses, pero lo interesante es que la parte de servicios es la que más está aumentando de Apple. Y por supuesto, si Apple cada vez consigue colocar o vender más dispositivos de la marca, pues eso hace que cada vez puedan llegar a vender también más servicios de la compañía. Al final, como ves, aquí tenemos las ventas netas, que son las mismas que te comenté antes, y por supuesto si bajamos a la parte del balance, aquí puedes ver que esto, por ejemplo, está muy simplificado y bien explicado. Por ejemplo, vemos los activos a corto plazo como la caja o las inversiones a corto plazo, vemos que se reduce un poquito la caja y que aumenta las inversiones a corto plazo, luego las cuentas por recibir que se reducen aquí un poco al mismo tiempo que los inventarios que se reducen ligeramente, como puedes ver, y también aquí tenemos los activos no corrientes o a largo plazo, donde vemos que la compañía tiene inversiones a largo plazo, fíjate, 91.000 millones, es decir, tiene más inversiones a largo plazo del efectivo y equivalentes que tiene a corto plazo, cosa que hay que tener en cuenta, porque sobre esto realmente la compañía luego es donde consigue intereses adicionales o beneficios adicionales, como puedes ver que está en la parte de aquí, otros ingresos. En este caso fíjate que fueron gastos y pasaron a ingresos precisamente porque reciben intereses de esas inversiones, entre otras cosas. Al mismo tiempo de estas inversiones, fíjate que también vamos aquí a la parte de pasivo y cuentas por pagar, que aquí por supuesto se reduce un poco. También digamos que ingresos diferidos, porque la compañía también tiene parte de suscripciones que digamos que recibe el dinero por anticipado, pero no se lo puede contabilizar. Esto, como ya he explicado en el canal, no es un pasivo real, no es una deuda, sino realmente es un dinero que está ahí, pero que se contabilizará en futuros trimestres o ejercicios fiscales. Pues fíjate que también tiene 8.000 millones, cosa que es interesante, y luego deuda a corto plazo que más o menos aumenta de 9.000 millones a 12.000 millones, pero lo interesante es que vemos que la deuda a largo plazo realmente se ha reducido, lo que quiere decir que realmente una parte de esa deuda a largo plazo la van a pagar en este año o en este ejercicio fiscal a corto plazo, entonces no hay tanto problema. Otra cosa que sí me gusta vigilar siempre sobre las compañías para saber que son más resilientes es que, por ejemplo, toda la deuda total, es decir, tanto la deuda a corto plazo, que es la que tenemos aquí, deuda a corto plazo, 12.000 millones más los 86.000 millones,
vamos a poner que son realmente unos 98.000 millones, vamos a redondear en 100.000 millones, que más o menos esté cubierta con inversiones, caja, etcétera. Y efectivamente es que solo con las inversiones a largo plazo prácticamente ya lo cubren todo. O en lugar de eso, pues fíjate que con la caja y las inversiones a corto ya cubren prácticamente la mitad de toda la deuda que tienen. Y eso más esto, pues por supuesto, quiere decir que la compañía, si hiciera falta, podría pagar o devolver toda la deuda de golpe. Entonces realmente no existe riesgo financiero como tal. Y eso por supuesto hace que la compañía se pueda financiar más barato, que sea más resiliente, que haya más previsión de ingresos y menos riesgo por parte de esta inversión, y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, si bajamos aquí abajo, al final la compañía nos dice que tiene un equity o patrimonio neto de 62.000 millones a 66.000 millones. Como puedes ver, que también es interesante, aunque con esta compañía realmente hay ciertos activos que no están valorados a mark to market, es decir, a precio de mercado, y por tanto digamos que no deberíamos de tener tan en cuenta la equity de la compañía. Pero si bajamos a la parte de los flujos de efectivo, donde aquí sí vemos las salidas y entradas reales de la compañía, beneficio neto que vemos que aumenta y lo reconstruyen todo. Recuerda que van sumando las partidas, bueno, sumando y restando las partidas que sí suponen una salida de caja real o no suponen una salida de caja real, ¿vale? Por ejemplo, depreciación y amortización lo suman precisamente porque no es una salida de caja. Al final llegan a un cash flow operativo de 91.000 millones. Y luego, como puedes ver aquí en la parte de inversiones, tenemos el CAPEX, que pasa de 8.700 millones a 6.500 millones, que también es interesante ver que se reduce un poco. Y si vamos a la parte de actividades financieras, fíjate que la compañía, por una parte, reparte dividendos, 11.200 millones a 11.400 millones. Fíjate que una de las cosas a las que más capital destina la compañía es a recompra de acciones, que destinaba 56.000 millones y ahora son 69.800 millones. Sé que muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios que no es tan efectivo, y esto ya lo he dicho en vídeos anteriores, no es tan efectivo que una compañía haga recompras, o que puede ser malo si el múltiplo es alto, pero tienes que tener en cuenta que las recompras siempre son positivas, solo que si se hace a un múltiplo alto son menos efectivas. Pero al final es verdad que digamos, lo que está intentando hacer la compañía es quitar acciones de circulación, y también aquí en este caso hay que mirar un poco al múltiplo al que se está haciendo esas recompras. Por ejemplo, como ya te he explicado yo en el canal, cómo calcular la yield, que la yield es básicamente dividir 100 entre el múltiplo al que está cotizando la compañía. Eso quiere decir que básicamente 100 entre 30, más o menos un 3 y pico, es como si realmente esto, las recompras, les costara una tasa de interés o tuviera un tipo de interés incluido del 3%, 3 y pico por ciento. Esto al final, digamos que en efectos reales o aplicado a la realidad, lo único que tenemos que quedarnos es que si realmente se compran o recompran acciones a un múltiplo más elevado, ese mismo capital, los 69.000 millones, recomprarán menos acciones en circulación. Por tanto, el efecto será menor. Por tanto, al recomprar menos acciones, digamos que impulsará menos los EPS, porque al final recuerda que los EPS es beneficio neto dividido entre las acciones en circulación. Si las acciones en circulación la reducimos, eso quiere decir que evidentemente los EPS se disparan. Si reducimos, en este caso la compañía, si reduce las acciones en circulación más porque el efecto es mayor al recomprar con un múltiplo inferior, pues eso quiere decir que los EPS se disparan más. Pero si no, pues digamos que se disparan menos. En vez de crecer a lo mejor un 2-3%, pues crecerían un 1,5, 2, 2,5, etcétera. Todo esto es verdad que hay que vigilarlo, pero al final ten en cuenta que en términos generales, que una compañía haga recompras, salvo que ya estamos hablando de que haga recompras a más de 50 o 60 veces, que ahí no tendría mucho sentido, pues sí realmente suele ser algo positivo. Y luego fíjate que también la compañía ha repagado deuda, como puedes ver aquí, 7.400 millones en este caso. Y también digamos que otras notas comerciales que también serían como una especie de pagos o cumplimientos de pagos, como podemos ver aquí. Y al final la compañía se queda con esos 26.000 millones de caja y equivalentes después de haber hecho todas estas inversiones, recompras, repartos de dividendo, etcétera, etcétera.
Entonces, como ves, realmente los resultados de Apple han sido muy buenos y de hecho incluso han batido, como te decía, estimaciones y consenso del mercado, es decir, que todo esto es muy positivo, pero como sabes, y ahora te quiero mostrar el ejemplo de por qué te traigo este vídeo ahora, es precisamente porque Apple, como ves, está ahora cotizando a 204, es decir, lleva a lo largo de la semana una caída del 7,8%, pero fue la semana pasada cuando presentó esos resultados y realmente la compañía la llegamos a tener, como ves aquí, a 224 al día siguiente, es decir, el día 2, presentaron el día 1, el día 2 estuvo cotizando a 224 y ahora está, como ves, que sigue bajando $202 por acción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente la compañía o el mercado ahora mismo nos la está ofreciendo a un múltiplo con mayor descuento e incluso, fíjate, que en este mismo lunes llegó a cotizar a 198. Por tanto, esto quiere decir que una compañía, a pesar de que puede presentar buenos resultados y pueda parecer de que el múltiplo a lo mejor es algo exigente, fíjate que en momentos puntuales de ineficiencia o de volatilidad de mercado, incluso podemos tener oportunidad de entrar y digamos que poder tener un mayor retorno a medio y largo plazo, y esto es lo que te quiero mostrar en este vídeo. Entonces lo que voy a hacer es irme aquí a la parte de ticker. Has visto la caída que lleva Apple desde máximos, que realmente estuvo en los 234, pero eso no lo voy a tener en cuenta, sino lo que voy a tener en cuenta es la valoración a la que está la compañía ahora mismo. Fíjate que realmente aquí nos aparece que por PER, para hacerlo de forma simplificada, está cotizando a 28,94. Esto realmente no es cierto porque el precio va variando y ticker tarda en ajustar, y por eso digamos que lo voy a calcular yo mismo. Para eso precisamente lo que voy a hacer es, me voy a estimaciones. Recuerda que Apple estaba presentando el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, es decir, solo le queda un trimestre para que prácticamente acabe todo el ejercicio fiscal 2024. Por tanto, lo que hay que hacer es tener en cuenta el múltiplo forward a un año vista, es decir, a 2025, y por tanto podemos tener en cuenta el múltiplo al que está cotizando ahora mismo Apple de 2025. Fíjate que si nos vamos a EPS de 2025, 7,42. Entonces yo lo que voy a hacer es irme a la calculadora por una parte y voy a tener en cuenta, en primer lugar, el precio actual. Voy a coger estos 203, cojo 203 por esta parte y esto lo voy a dividir entre los EPS de 2025, que aquí, como ves, me sale 7,42, que es lo que estiman los analistas. Esto lo divido entre 7,42, quiere decir que la compañía estaría cotizando a 27 veces. Fíjate que realmente esta compañía hasta hace nada, y esto te lo quiero enseñar, fíjate que aunque ponga 28 veces, realmente esta compañía hasta hace nada estaba cotizando realmente a 33 veces. Como puedes ver aquí, y la media del último año 28 veces, de los últimos 3 años 26 veces, de los últimos 5 años fíjate que también 26 veces, y ya a 10 años no tiene sentido porque esta compañía, como ya te expliqué en vídeos anteriores, ha sufrido un re-rate de múltiplo. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque aquí, cuando también estamos mirando al histórico, recuerda que siempre te he dicho que no debemos fiarnos solo de esto, pero sí entender por qué se ha pagado estos múltiplos históricos. Entonces, aquí por ejemplo, si yo pongo a 3 años, ¿por qué se ha pagado por Apple estas 26 veces? Precisamente porque, como sabes, a 3 años o a 5 años después de la pandemia, hubo una inyección de capital de los bancos centrales, una inyección de liquidez, lo que eso propició un aumento de inflación drástica, y ese aumento de inflación al mismo tiempo vino seguido de una subida de tipo de interés. Por tanto, eso al final lo que hizo es que los mercados tuvieran más miedo. ¿Y qué es lo que hacían los inversores? Pues rotar o a renta fija cuando estaban subiendo los tipos de interés, o a inversiones o a acciones o empresas más seguras, por ejemplo, como puede ser el caso de Apple. Y es precisamente por lo que hemos visto durante toda esta temporada como por compañías como Apple, como Microsoft, como Meta, como Google, etcétera, etcétera. Aunque es verdad que Meta y Google no han tenido múltiplos elevados, pero en términos generales las 7 magníficas sí han tenido múltiplos por encima del resto del S&P 500, que esto ya te lo he explicado en vídeos de análisis macroeconómicos anteriores. Precisamente por eso, digamos que ese refugio o rotación de capital hacia
hacia empresas grandes ha hecho que estas compañías tengan un múltiplo medio de cotización más elevado. ¿Realmente Apple merece 30 veces? Pues realmente dentro de lo que es Apple y para los crecimientos que tiene, realmente tiene un crecimiento bajo, pero es verdad que es una empresa más resiliente, con enormes ventajas competitivas. Pero sí es verdad que hay otras compañías que también son tecnológicas y que por supuesto está más justificado que el mercado pueda pagar 30-35 veces por ellas, como es el caso por ejemplo de Microsoft, que tiene ventajas, o mejor dicho, bueno, aparte de ventajas competitivas, vientos de cola y aparte crecimientos superiores de 15, 16, 18%, y en algunos segmentos como puede ser el Azure, es decir, el cloud más la inteligencia artificial, pues todavía más, lo que quiere decir que eso impulsa todavía más la empresa. Entonces tiene sentido que por esa compañía sí se puede llegar a pagar 30-35 veces tranquilamente, mientras que por Apple es quizás, digamos que habría que plantearse si digamos que 30 veces estaría justificado. En mi opinión, estaría dentro del rango, pero sería un rango exigente, porque fíjate que la compañía, por ejemplo, en cuanto a crecimiento de ingresos, se espera que crezca a una media del 7%, como ves aquí, 1, 7, 7,7, 11,9, 7%. Pero luego es verdad que en cuanto a EPS, porque recompran muchas acciones, fíjate que serían crecimientos de doble dígito. 9, 10, 12, aquí te pone un analista 25% y luego 14%. Al final, bueno, el 25% depende por si crea a lo mejor que van a sacar algún nuevo producto, lo que sea, podemos no tener en cuenta este crecimiento del 25%, pero de media, como ves, es un crecimiento de doble dígito de 10, 11, 12%. Por tanto, esta compañía realmente, como tiene menos crecimientos que otras compañías, sí estaría a lo mejor más justificado un múltiplo que estaría en línea con lo que está ahora mismo la compañía cotizando, es decir, de media, pues unas 25, 27, incluso en algún momento puntual, pues 30 veces sí, de manera exigente, pero yo creo que realmente el múltiplo medio que podría merecer esta compañía es 25, 26, 27 veces. Entonces, para simplificar el cálculo, yo me voy a quedar con las 27 veces, suponiendo que el mercado de aquí a los próximos años va a pagar ese múltiplo, y ahora lo interesante, o es donde digamos que aparece la magia, del hecho de aprovechar estos momentos de alta volatilidad. Entonces, fíjate que 27 veces es el múltiplo que yo voy a mantener para los próximos años, precisamente pues para calcular cuál sería el precio objetivo de esta compañía. Pero luego vamos a ver cuál es la ventaja de lo que nos está dando ahora mismo el mercado, o con la oportunidad que tenemos en estos momentos y la rentabilidad adicional que tendríamos si lo comparamos con la compañía después de presentar los resultados. En este caso, fíjate que 27 veces, y aquí digamos que los analistas estiman más o menos, como puedes ver aquí, unos EPS normalizados de 12. Yo, para ser más conservador, voy a estimar que van a crecer a 11, porque este 25 pues no me lo termino de creer del todo, y por tanto digamos que aquí a 2028 serían 11 de EPS, lo que quiere decir que entonces 27 por 11, eso quiere decir que llegaría a un precio objetivo de 297. La compañía, como puedes ver, ahora mismo está en 203, lo que quiere decir que si yo me voy aquí a MoneyChimp para calcular la rentabilidad o el retorno anualizado, fíjate que yo voy a poner aquí 203, en este caso 203, y luego de precio objetivo voy a poner lo que sale en la calculadora, que son 297. Fíjate que estos serían a 4 años. Recuerda que la compañía prácticamente le queda un trimestre para terminar el ejercicio fiscal 2024 y esto es a 2028, o sea, prácticamente son 4 años, lo que quiere decir que esto sería una rentabilidad del 9,98%. 9,98% gracias a la incertidumbre que hay o ha habido ahora mismo en esta semana, y precisamente por lo que, en vez de haberla comprado, como te dije, a los 224 tras la presentación de resultados, fíjate que con esta pequeña caída por ineficiencia de mercado o por el pánico que ha habido, pues fíjate que realmente el retorno es del 9,98, mientras que si la hubiéramos comprado a 224, fíjate que la rentabilidad nuestra hubiera bajado hasta el 7,31%. Entonces, como ves, realmente hay una diferencia bastante grande. Pero es que además, fíjate que la oportunidad que nos ofreció esta compañía, por ejemplo, en el mismo lunes, como puedes ver aquí, esta compañía o el mercado te la ofreció incluso por debajo de 198, aunque yo voy a poner 198 como ves aquí, lo que quiere decir que si lo hubiéramos llegado a comprar a esos 198, fíjate que la misma rentabilidad ya sería del 10 y pico por ciento. 10 y pico por ciento más
recuerda que esta compañía reparte unos pequeños dividendos del 0,4%, que es lo que ves aquí, rentabilidad o yield de dividendos del 0,4%, por tanto tendríamos aproximadamente un 11% de rentabilidad, más o menos. Ahora bien, también hay que entender que esto sería si en teoría la hubiéramos comprado a 198, pero es verdad que nadie compra en el punto más bajo. Por tanto, yo realmente voy a volver aquí y poner ahora mismo, que es el precio al que ahora mismo podríamos acceder, que es en el momento en el que estoy grabando este vídeo, los 203. Por tanto, tendríamos esa rentabilidad del 9,98%, pero ahora lo interesante es que por esta compañía realmente yo le he asignado 27 veces y recuerda que le he asignado unos EPS de 11, cuando aquí, por ejemplo, los analistas estiman que los EPS serán prácticamente de 12. Entonces, claro, aquí hay dos cosas que podrían ser positivas o catalizadores positivos. Es decir, si la empresa, por ejemplo, aumenta sus EPS ya no porque crezca más, sino porque a lo mejor recompra más acciones, o también podría ser porque a lo mejor vende más en alguno de los segmentos, porque la parte de servicios empieza a crecer más y más y más, y aparte porque a lo mejor saca algún nuevo dispositivo que pueda ayudar a ese crecimiento. Eso por una parte, que como ves este crecimiento medio del 7%, pues en vez del 7, pues que sea del 8, del 8,5, del 9 en algún año puntual y por tanto la media suba, y al mismo tiempo también porque la compañía en algún año puntual también haga más recompras de lo que ha estado haciendo en el pasado. Por tanto, los EPS podrían llegar a subir a esos 12. Entonces, como ves, realmente si ya tengo en cuenta este mismo múltiplo de 27 por 12, fíjate que ya llegas a un precio objetivo de 324, que por supuesto fíjate cómo cambia la película, porque 324 aquí a 4 años sería un 12% que te ofrecería esta compañía, y eso a 203 que está ahora. Pero fíjate la diferencia de si por ejemplo lo hubieras comprado a 224, es decir, tras la presentación de resultados. Vuelves al 9%. Es decir, que realmente al final, digamos que aunque de media podamos ver que hay ciertos momentos de volatilidad que nos ayudan, como es el caso de ahora, donde la compañía a lo largo de la semana ves que lleva una caída del 8%, lo cierto es que más o menos la rentabilidad siempre termina siendo más o menos similar. Es decir, teniendo en cuenta si hay volatilidad, si no hay volatilidad, si el mercado paga un mayor múltiplo, si genera unos mayores EPS, si genera unos menores EPS, pero más o menos, por lo que podemos ver, Apple te podría llegar a ofrecer el rango de una rentabilidad anualizada de entre el 9, 10, 11, 12% como mucho, lo cual es una rentabilidad que te puede parecer interesante, pero ahora bien, también es verdad que si quieres ser un poquito más conservador a esta compañía, te podrías plantear más o menos asignarle un múltiplo algo inferior. En este caso, yo creo que 20 veces no tiene sentido asignarle a esta compañía. Como ves, el múltiplo mínimo, exceptuando pandemia, ves que ha sido de 20 veces más o menos el que se ha pagado por esta compañía, lo que quiere decir que realmente como múltiplo medio no tiene sentido aplicarle 20 veces o múltiplo conservador, sí más a lo mejor 25 veces porque tiene sentido. Y es verdad que si miramos los múltiplos anteriores, sí que no tienen sentido porque estos múltiplos eran de cuando Apple todavía, digamos que no tenía tanta confianza por el mercado, y además, aunque es verdad que Apple tenga menos crecimientos, se ha demostrado que es más resiliente, que tiene más ventajas competitivas y por tanto no tiene sentido que el mercado pague 10, 15 veces por esta empresa. Por tanto, yo creo que realmente como mínimo tener en cuenta unas 25 veces, lo que quiere decir que 25 veces por, en este caso, fíjate, 25 por 11, no 12, porque es lo que estiman los analistas. Yo creo que ese 25% de crecimiento de un año no lo van a tener, por tanto 11 de EPS, esto quiere decir que serían 275. El crecimiento te podría parecer pobre porque realmente aquí es 275. Fíjate que si lo hubiéramos comprado al precio tras la presentación de resultados, hubiéramos tenido una rentabilidad más pobre del 5%, del 5,26%, pero ahora mismo que la podíamos comprar a 203, en este caso 203, 204 más o menos, fíjate que la rentabilidad ya volvería a ser de ese 7, 8%. Por tanto, como ves, la rentabilidad de Apple podría fluctuar en el momento en el que la vayas a comprar y también en función del crecimiento que vaya a tener, pero digamos que si lo haces bien y si haces una buena compra en un buen momento, como puede ser este de incertidumbre, que ves que bueno, ahora está a 204, pero que va más o menos fluctuando, pues si aprovechas esta oportunidad, pues tu rentabilidad se podría acercar más al 10, 11, 12%.
O si por el contrario, digamos que compras tras verificar que los resultados han sido positivos, es decir, tras aquí, digamos a 224, también es una buena compra, solo que digamos que la rentabilidad anualizada a 4 años se reduce en 2, 3 o incluso 4 puntos porcentuales. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero al final recuerda que lo interesante es que estás invirtiendo en una empresa resiliente que por supuesto tiene enormes ventajas competitivas y que aunque es verdad que tenga crecimientos, como te he enseñado aquí, pobres en ingresos del 7-8%, es verdad que gracias a las recompras de acciones que tiene, esto te puede asegurar más o menos que tenga un crecimiento de EPS de doble dígito. Lo que quiere decir o lo que se traduce es que si tú al final compras a un buen múltiplo y te aseguras de que el mercado como mínimo va a mantener ese múltiplo, por ejemplo el actual de 27 veces, si es factible que lo mantengan en el tiempo, incluso siendo conservador 25 veces, pues eso quiere decir que al final te puedes asegurar tener ese crecimiento de doble dígito de forma un poco más tranquila y por tanto tener una compañía en cartera que te puede llegar a ofrecer tranquilidad, seguridad y sobre todo un retorno interesante a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Apple y también las ineficiencias del mercado y cómo aprovecharlas. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.